¿Te ha pasado que siembras tus semillas con toda la ilusión? Esperas ver los primeros brotes, pero lo que terminas teniendo son unos tallos largos, pálidos y debiluchos que parecen estar a punto de rendirse. Es una imagen frustrante y muy común, ¿verdad? Sientes que haces todo bien, pero año tras año, el resultado no es el que esperabas. Hoy vamos a analizar los 7 factores claves sobre la iluminación de semilleros que cambiarán por completo tu forma de cultivar. No son simples consejos, son las claves maestras para entender qué necesitan realmente tus hijos verdes. Te prometo que, después de ver este video, mirarás tus lámparas de cultivo de una forma totalmente distinta y sabrás exactamente cómo lograr plantas fuertes, sanas y compactas, en lugar de esos brotes raquíticos. Por cierto, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el consejo más raro que has escuchado sobre la luz artificial? Seguro que entre todos armamos una buena colección de mitos de jardinería. Antes de entrar en detalles, respondamos a lo básico. ¿Por qué es tan necesaria la luz artificial? El problema es que la mayoría empezamos nuestros semilleros a finales de invierno o principios de primavera. En esa época, los días todavía son muy cortos, y el sol, aunque salga, no tiene la intensidad necesaria. Incluso en la ventana más soleada orientada al sur, las plantas solo reciben una fracción de la luz que necesitan. El cristal filtra rayos importantes y el ángulo de la luz no es el ideal. La planta, como organismo vivo, detecta esa falta de energía y entra en modo pánico. Activa un mecanismo de supervivencia, estirarse lo más rápido posible para intentar alcanzar el sol. Por eso terminamos con esos tallos larguiruchos y frágiles. La iluminación extra no es un lujo, es una necesidad vital que recrea un día soleado perfecto, dándole a tus brotes la fuerza necesaria para un desarrollo sano y vigoroso. Empecemos por el dato más importante. No toda la luz es igual de beneficiosa. A diferencia de nosotros, las plantas no solo necesitan brillo, sino colores específicos. Imagina un arco iris. Toda esa gama de colores está presente en la luz del sol. Las plantas han aprendido a aprovecharla al máximo, pero tienen sus favoritos. El motor que las alimenta es la fotosíntesis, y las encargadas de este proceso son las clorofilas, que absorben principalmente los tonos azules y rojos. Por eso, las primeras lámparas de cultivo tenían ese extraño color rosa violáceo. Solo emitían los 2 colores que en aquel entonces se consideraban esenciales. Pero la naturaleza es sabia. La luz solar lo contiene todo, y cada color cumple una función especial, por pequeña que sea. Por eso, la tendencia actual es imitar al sol usando lámparas de espectro completo, que ofrecen una luz mucho más equilibrada y natural. Recuerda, para tus plantas, la calidad y el tipo de luz son mucho más importantes que un brillo deslumbrante. Hablemos un poco más sobre el espectro azul. Si pensamos en la luz roja como el motor para crecer a lo alto, la luz azul es como la señal de tranquila, no te estires, mejor hazte fuerte y crece hacia los lados. Esta luz, con una longitud de onda de entre 400 y 500 nanómetros, es clave en las primeras etapas de vida de cualquier planta. Su función es activar la división celular, pero controlando que las células no se alarguen demasiado. ¿El resultado? Tallos gruesos y robustos con nudos muy cortos. Justo lo que buscamos. Pero eso no es todo. El espectro azul impulsa el desarrollo de raíces potentes, que son el cimiento de una planta sana. También favorece la producción de clorofila, por eso las hojas que reciben la dosis adecuada de azul lucen ese color verde oscuro tan vibrante. Cuando falta azul, la planta se estira sin control. Cree que está atrapada en la sombra e intenta alcanzar el sol a toda costa, gastando toda su energía en alargar el tallo y descuidando sus raíces y sus hojas. Por eso, para los semilleros y las plantas jóvenes,
es vital usar una luz fría, de tipo luz de día, donde predomine la parte azul del espectro. ¿Y qué función cumple entonces el espectro rojo? Si el azul es quien construye los cimientos, el rojo es el proveedor de la energía necesaria para el crecimiento activo y los resultados futuros. La luz roja, con una longitud de onda de entre 600 y 700 nanómetros, es el combustible principal de la fotosíntesis. La clorofila la absorbe con la máxima eficiencia, transformándola directamente en energía para desarrollar la masa verde. En la etapa de semillero también es importante, pero cuidado, un exceso de rojo sin suficiente azul puede provocar que la planta se estire de forma exagerada. En este caso, el vegetal recibe mucha energía, pero le falta la señal necesaria para contener su crecimiento vertical. Sin embargo, el papel del rojo se vuelve fundamental en fases más avanzadas, ya que es el responsable de la floración, la formación de los brotes y la maduración de los frutos. Por eso, las lámparas donde predomina el espectro rojo son más adecuadas para reforzar plantas ya adultas, en floración o producción, como ocurre en los invernaderos. Para las plántulas, lo ideal es buscar el equilibrio. El espectro azul garantiza la firmeza y la estructura, mientras que el rojo aporta la energía para ganar volumen. Ahora, desmitifiquemos una idea muy común, que la luz verde no sirve para nada. Durante mucho tiempo, se creyó que las plantas simplemente la reflejaban, y que por eso las vemos verdes. De hecho, en muchos libros de biología se muestran gráficos donde la curva de absorción de la clorofila cae casi a cero en la zona verde del espectro. Por eso, los fabricantes de lámparas bicolor, esas de luz rosada, sostenían que añadir verde era un desperdicio de energía. Pero las investigaciones más recientes demuestran que la realidad es mucho más compleja. Es verdad que la clorofila absorbe el verde con menos eficiencia que el azul o el rojo. Sin embargo, sí que lo aprovecha. Además, las plantas cuentan con otros pigmentos, como los carotenoides, que también participan en la fotosíntesis y captan luz precisamente en ese rango. Pero hay algo más. La luz verde penetra mucho mejor en el interior de la hoja, alcanzando las capas celulares profundas, a donde el azul y el rojo no logran llegar. Esto permite que la planta utilice todo el volumen de la hoja para producir energía, y no solo la superficie. Al final, el espectro completo que imita la luz del sol vuelve a ganar la partida. Pasemos al segundo gran concepto que suele confundir a muchos cultivadores. La potencia y el brillo no son lo mismo. Normalmente, cuando compramos una bombilla común, nos fijamos en los lúmenes. Esta unidad mide qué tan brillante le parece la luz al ojo humano, el cual es muy sensible a los tonos amarillos y verdes. Pero, como ya vimos, a las plantas ese rango es el que menos les interesa. Ellas prefieren el azul y el rojo. Por eso, una lámpara doméstica con muchísimos lúmenes puede ser casi inútil para tus brotes, porque está emitiendo el color equivocado. Guiarse por los lúmenes para elegir una lámpara de cultivo es como elegir la comida por el olor y no por sus nutrientes. Es un valor indirecto que solo nos da una idea muy vaga. Lo que realmente importa es cuánta luz útil para la fotosíntesis emite la lámpara, y para medir eso existen unidades totalmente distintas. Así que, olvídate de los lúmenes y prepárate para conocer dos términos clave: par y ppfd. Aunque suenen complicados, en realidad son muy sencillos de entender. El par, o radiación fotosintéticamente activa, es esa parte del espectro de luz, entre los 400 y los 700 nanómetros, que las plantas realmente utilizan para la fotosíntesis. Básicamente, es la luz útil para ellas. Por otro lado, el ppfd es una medida de cantidad. Nos indica cuántos de esos fotones útiles llegan a una superficie determinada, por ejemplo,
1 metro cuadrado cada segundo. Este es, sin duda, el dato más honesto y relevante para evaluar una lámpara de cultivo. No mide qué tan brillante se ve la luz para nuestros ojos, sino cuánta comida están recibiendo tus plantas. Los fabricantes responsables siempre incluyen el valor de ppf en sus fichas técnicas, e incluso ofrecen mapas de distribución de luz a diferentes alturas. Si ves estas siglas, es una excelente señal. Vale, me dirás, todo esto está muy bien, pero ¿qué hago si no quiero liarme con tecnicismos como el pp, fd, y encima el fabricante ni lo menciona? ¿Qué puede hacer un jardinero aficionado en estos casos? Pues aquí tienes unos cuantos consejos prácticos. Primero, fíjate en el consumo de potencia, es decir, en los vatios. Para lámparas LED de espectro completo, una buena referencia son unos 30 o 40 vatios por cada metro cuadrado de cultivo. Es una cifra muy general, pero te servirá de guía para no acabar comprando una lámpara que no tenga fuerza suficiente. Segundo, presta atención al tipo de luces LED que utiliza. Los diodos de marcas reconocidas, como Samsung u Osram, ofrecen muchísima más luz útil que otros modelos, aunque consuman la misma energía. Tercero, busca reseñas y comparativas en Internet. Los cultivadores con experiencia suelen compartir sus resultados y muestran cómo crecen sus plantas bajo diferentes tipos de luces. Y recuerda, si encuentras una lámpara sospechosamente barata que promete resultados increíbles, lo más probable es que sea solo una estrategia de marketing. Los milagros no existen y los componentes de calidad tienen un precio. El tercer dato es este. La distancia a la lámpara suele ser mucho más importante que su precio. Puedes comprar el equipo más caro y potente del mercado, pero si lo cuelgas demasiado alto, el efecto será casi nulo. Aquí es donde entra en juego la implacable ley de la inversa del cuadrado, un concepto básico de física. Su explicación es simple. La intensidad de la luz disminuye de forma proporcional al cuadrado de la distancia. Dicho en lenguaje claro, si duplicas la distancia entre la lámpara y tus brotes, les llegará 4 veces menos luz, y si la triplicas, recibirán 9 veces menos. ¿Ves la magnitud de la pérdida? La luz simplemente se dispersa en el espacio sin llegar a tocar las hojas. Por eso, no tiene ningún sentido intentar iluminar toda una habitación llena de plantas con una sola lámpara colgada del techo. Una iluminación realmente eficaz debe ser local. La lámpara tiene que estar justo encima de las plantas, a la menor distancia posible que sea segura para ellas. ¿Cuál es, entonces, la distancia ideal? En realidad, no hay una respuesta única, ya que todo depende del tipo de lámpara y de su potencia. Sin embargo, existen algunas pautas generales que te pueden servir de guía. Para luces LED de cultivo de hasta 50 vatios, lo ideal es mantener una distancia de entre 15 y 30 centímetros desde la parte superior de las plantas. Si utilizas equipos más potentes, es mejor alejarlos unos 40 o 50 centímetros para evitar posibles quemaduras. Por otro lado, si usas lámparas fluorescentes, puedes colocarlas mucho más cerca, a unos 5 o 7 centímetros de las hojas, ya que casi no generan calor. Un punto clave. A medida que tus plantas crezcan, es fundamental ir subiendo la lámpara para mantener siempre esa distancia recomendada. Lo más práctico es utilizar soportes regulables con cadenas o cuerdas para ajustarlos fácilmente. Por último, ten en cuenta que cada cultivo tiene sus propias necesidades. Los tomates y los pimientos son muy exigentes con la luz, mientras que la lechuga o las petunias prefieren una intensidad menor. Por eso, lo ideal es agrupar las plantas bajo lámparas distintas o ajustar la altura de forma individual según lo que cada una necesite. Existe un truco muy sencillo y efectivo
para saber si la lámpara de tu cultivo está demasiado cerca. Se conoce como la prueba del dorso de la mano. Lo único que tienes que hacer es colocar tu mano justo encima de las puntas de las plantas, con el dorso hacia arriba, y dejarla ahí durante 1 minuto. Si sientes un calor evidente, significa que la lámpara está muy baja y que tus plantas probablemente estén sufriendo. Esto es fundamental, sobre todo con luces LED potentes o equipos antiguos que generan mucho calor. Recuerda que las hojas son mucho más delicadas que nuestra piel y el sobrecalentamiento les causa un gran estrés, provocando quemaduras, deshidratación o que se pongan amarillas. Lo ideal es que casi no percibas calor. Este pequeño test te ayudará a encontrar la distancia mínima de seguridad para que tus plantas reciban el máximo de luz sin correr ningún riesgo. Úsalo siempre que ajustes la altura de tus focos. El cuarto dato que muchos suelen ignorar es que las plántulas, al igual que nosotros, necesitan dormir. Muchos principiantes, con la intención de darles el máximo de luz posible, cometen el error de dejar las lámparas encendidas las 24 horas del día. A primera vista parece lógico. Más luz equivale a más fotosíntesis y, por ende, a un crecimiento más rápido. Sin embargo, este es uno de los errores más graves que se pueden cometer. Las plantas son organismos complejos con sus propios ritmos circadianos. El proceso de la fotosíntesis consta de 2 etapas, la fase lumínica y la fase oscura. Mientras hay luz, la planta se dedica a acumular energía, pero es durante la oscuridad cuando utiliza esa energía para sintetizar azúcares, proteínas y otros nutrientes esenciales. En pocas palabras, el crecimiento y desarrollo principal ocurre precisamente de noche. Si privamos a la planta de su fase de descanso, alteramos por completo su reloj biológico. Esto la somete a un estrés constante e impide que procese la energía acumulada, lo que suele derivar en problemas como la clorosis foliar. Por eso, la iluminación artificial ininterrumpida no acelera el proceso. Al contrario, frena el desarrollo y debilita seriamente el sistema inmune de tus plantas. ¿Cuántas horas de luz necesitan realmente sus plantas? El estándar de oro para la mayoría de los cultivos es un ciclo de entre 12 y 16 horas diarias. Para los brotes que acaban de salir, lo ideal es establecer un régimen de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Esto les dará el impulso necesario para un desarrollo fuerte desde el primer momento. Conforme las plántulas van creciendo, se puede reducir ligeramente la jornada a unas 14 horas. Un punto clave es que estas cifras ya incluyen la luz natural que entra por la ventana. Es decir, si sus plantas están en un alféizar donde reciben, por ejemplo, 4 horas de sol, solo tendrá que complementar con 10 o 12 horas de luz artificial. Tenga en cuenta que las necesidades varían según el cultivo. Los tomates, los pimientos y las berenjenas son muy exigentes y requieren al menos 14 horas de luz. Por el contrario, a la col o a ciertas flores les bastará con 12. Eso sí, evite superar el límite de 16 a 18 horas, ya que prácticamente ningún cultivo necesita tanto tiempo de luz durante su etapa de crecimiento inicial. Mantener un horario de iluminación perfecto, de forma manual, es prácticamente imposible. Se nos puede olvidar encender la lámpara por la mañana, apagarla por la noche, o simplemente queremos salir de casa, el fin de semana. Cualquier desajuste en este ciclo supone un estrés innecesario para las plantas. Por eso, el mejor aliado del cultivador moderno es un simple temporizador de enchufe. Es un dispositivo económico y muy fácil de usar que automatiza todo el proceso. Solo tienes que configurar las horas de encendido y apagado una vez, y él se encargará de todo lo demás. Existen modelos mecánicos, con el clásico dial giratorio, y digitales, que cuentan con pantalla.
Estos últimos suelen ser más precisos y permiten programar funciones avanzadas, como horarios diferentes para los días de semana y los fines de semana. Créeme, comprar un temporizador es una de las mejores inversiones que puedes hacer por la salud de tus plantas. Te ahorrará mucho tiempo y preocupaciones, garantizando que tus cultivos sigan un ritmo biológico perfecto, recibiendo la luz y la oscuridad que necesitan exactamente en el momento adecuado. El quinto punto puede parecer obvio, pero es necesario aclararlo. Una bombilla común no es una lámpara de cultivo. Veamos por qué. La peor opción para iluminar tus plantas es la clásica bombilla incandescente de toda la vida. Más del 90% de la energía que consume se convierte en calor y no en luz. Básicamente, funciona más como un calefactor que como un sistema de iluminación. Si la colocas cerca de tus brotes, terminarás por cocinarlos, y si la alejas, la luz que les llegue será insignificante. Además, su espectro tiende demasiado hacia el rojo y el infrarrojo, lo que provoca que los tallos se estiren en exceso y se debiliten. Por eso, olvídate de las bombillas incandescentes para tus semilleros. No solo son inútiles, sino que pueden ser perjudiciales. Lo mismo ocurre con las lámparas halógenas, que no son más que una versión ligeramente mejorada de las anteriores, y comparten los mismos fallos. Generan demasiado calor y tienen un espectro de luz totalmente inadecuado. ¿Y qué hay de las lámparas fluorescentes, o como muchos las llaman, bombillas de bajo consumo? Esta es una opción mucho mejor, y de hecho, muchos cultivadores experimentados las han usado con éxito durante décadas. No emiten tanto calor como las incandescentes, y son mucho más eficientes energéticamente. Sin embargo, también tienen sus desventajas. Para empezar, su intensidad disminuye con el tiempo. Tras un año o dos de uso, la lámpara alumbra mucho menos, aunque a simple vista no lo notes. Por otro lado, su espectro lumínico, aunque es superior, sigue sin ser el ideal. Para los semilleros, lo más recomendable es usar lámparas de 6500 Kelvin, la llamada luz blanca fría, o luz de día, ya que tiene un mayor componente de azul. Por el contrario, las de luz cálida, de 2700 Kelvin, no funcionan tan bien, ya que en su espectro predominan los tonos amarillos y rojos. En definitiva, las fluorescentes son una solución funcional, pero hoy en día se consideran un compromiso algo anticuado. Hoy por hoy, las luces LED son las líderes indiscutibles en la iluminación para plantas, y esto se debe a que ofrecen muchísimas ventajas. En primer lugar, su eficiencia energética es altísima, ya que transforman la electricidad en luz de forma mucho más eficaz que cualquier otro tipo de lámpara. Segundo, apenas emiten calor. Esto permite colocar una buena luminaria LED muy cerca de las hojas sin riesgo de quemarlas. Además, son increíblemente duraderas. Un LED de calidad puede alcanzar las 50.000 horas de vida, lo que equivale a muchísimos años de uso diario. Pero, sin duda, su mayor beneficio es la capacidad de personalizar el espectro de luz. Los fabricantes pueden combinar diodos de distintos colores para crear la mezcla perfecta según la necesidad del momento, ya sea para el enraizamiento de esquejes, el crecimiento de los brotes o para estimular la floración. Es por esta razón que toda la iluminación profesional moderna apuesta por la tecnología LED. El sexto punto trata sobre la elección entre los distintos tipos de luces LED de cultivo. Seguramente conoces esas lámparas que emiten una luz violeta o rosada bastante intensa. Son las llamadas luces bicolor, compuestas únicamente por LEDs rojos y azules en una proporción específica. Como ya sabemos, estos son los dos espectros fundamentales para la fotosíntesis, por lo que estas lámparas son realmente eficaces para el desarrollo de las plantas. Sin embargo,
tienen un gran inconveniente para nosotros. Esa luz es muy molesta para la vista e incluso puede provocar dolor de cabeza. Estar en la misma habitación con una lámpara bicolor encendida resulta muy incómodo. Además, bajo ese tono rosado es imposible evaluar correctamente el estado de los brotes. Los colores se distorsionan tanto que las hojas se ven de un tono extraño e indefinido. Esto hace que sea fácil pasar por alto las primeras señales de una plaga o la falta de nutrientes hasta que sea demasiado tarde. Por eso, las lámparas bicolores son una buena opción para armarios de cultivo cerrados o espacios donde no pase gente, pero no para las zonas comunes de tu hogar. Una gran alternativa a las típicas luces rosas son las lámparas de cultivo de espectro completo. Emiten una luz blanca o ligeramente rosácea que resulta mucho más agradable a la vista. ¿Cómo se consigue este efecto? Estas lámparas utilizan luces LED especiales, con un recubrimiento de fósforo que transforma la luz azul en un espectro completo. En otros casos, se combinan diodos de distintos colores, no solo azul y rojo, sino también verde, e incluso el llamado rojo lejano. El resultado es una iluminación muy similar a la luz natural del sol. Para las plantas esto es ideal, ya que reciben una nutrición lumínica equilibrada en todo el espectro. Y para nosotros, como cultivadores, es mucho más cómodo, porque bajo esta luz, las plantas se ven con su color real. Así, es más fácil apreciar el tono de las hojas, detectar cualquier cambio a tiempo y actuar si es necesario. Desde mi punto de vista, si vas a cultivar en casa, las lámparas de espectro completo son, sin duda, la mejor elección. Combinan la máxima eficacia para el crecimiento de las plantas con el mayor confort visual para quienes vivimos con ellas. Y finalmente, el séptimo y último dato. Una iluminación correcta no depende solo de las lámparas. De hecho, puedes mejorar su eficiencia de forma radical sin gastar un solo centavo. Me refiero a los reflectores. Si recordamos la ley del cuadrado inverso, toda esa luz que no cae directamente sobre las plantas se pierde para siempre. Nuestra misión es atrapar esos fotones fugitivos y devolverlos a las hojas. Lo más sencillo es rodear tus estantes de cultivo con pantallas reflectantes. Puedes usar papel de aluminio de cocina, pero un consejo importante: coloca siempre el lado mate hacia las plantas para evitar reflejos intensos que puedan causar quemaduras. Aunque, si buscas mejores resultados, lo ideal es usar materiales como el aislante térmico reflectante o, simplemente, superficies pintadas de blanco mate. La pintura blanca llega a reflejar hasta el 90% de la luz. Con un truco tan simple, puedes aumentar la iluminación entre un 20 y un 50%, usando exactamente la misma lámpara. Otro aspecto clave es la uniformidad de la luz. Incluso si tienes una buena lámpara y utilizas reflectores, la iluminación nunca se distribuye de forma perfecta. Las plantas que están justo bajo el centro del foco reciben más intensidad, mientras que las de los extremos reciben menos. Con el tiempo, esto puede hacer que tus semilleros crezcan de forma irregular. Para evitarlo, solo tienes que seguir 2 pasos muy sencillos: rotar y reubicar. Cada 2 o 3 días, gira las bandejas 180 grados. Así, todos los lados de la planta recibirán su dosis de luz y evitarás que el tallo se incline buscando el sol. Además, una vez por semana, te recomiendo intercambiar la posición de las bandejas. Pasa las que están en los bordes al centro y viceversa. Estos pequeños gestos solo te quitarán un par de minutos, pero marcan una gran diferencia para que toda tu cosecha crezca fuerte y sana por igual. Recuerda que, en la jardinería, son precisamente estos detalles los que aseguran el éxito final. Vamos a resumir lo aprendido hoy. Hemos analizado los 7 puntos clave sobre la iluminación para tus plantas. Vimos que lo que realmente importa no es solo la intensidad de la luz,
sino contar con el espectro adecuado. También aprendimos que las plantas, igual que nosotros, necesitan sus horas de sueño para descansar. Entendimos por qué la distancia a la lámpara puede ser incluso más determinante que su potencia, y cómo algo tan simple como el papel de aluminio puede hacer verdaderos milagros. Pero creo que la conclusión más importante es que la iluminación perfecta no se consigue simplemente comprando la lámpara más cara del mercado. Se trata de un sistema integral donde cada detalle cuenta: el espectro correcto, la distancia exacta, un horario riguroso e incluso el color blanco de las paredes de tu estantería. Es este enfoque completo lo que marca la diferencia entre conseguir unos brotes fuertes y vigorosos o terminar con plantas débiles y espigadas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te ha resultado útil, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte los próximos secretos de jardinería. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos 7 datos te ha sorprendido más? ¿O tal vez tienes algún truco bajo la manga para iluminar tus semilleros que quieras compartir? Cuéntamelo en los comentarios. Sigamos aprendiendo juntos.